Llegado nuestro momento de hablar acerca de migración y para eso se encuentra ya con nosotros Heriberto Rivera. Heriberto, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos, gusto de verla a las dos. Y voy a tener a dos entrevistándome, así que vamos a ver qué pregunta me tiene. Mire, y este tema está bien interesante. Segunda inspección. ¿A qué nos referimos a segunda inspección? Al famoso cuartito cuando uno entra a Estados Unidos, sea con visa, como residente, como ciudadano, que se llama segunda inspección o el famoso cuarto donde te pasan porque tal vez desconfían de ti, tal vez has tenido un problema, entonces ya vas a ir a que la inspección sea más detallada, por supuesto. La primera inspección es cuando pasamos a migración. Cuando pasa por migración, así es, cuando pasa por migración, que cuando ingresas, que ya vas a pasar y presentar tu pasaporte, ahí donde el oficial te pregunta a qué vienes, cuántos días llegas y así por el estilo. Y usualmente 99% de las personas pasan, le ponen el sello y sigue tu camino. Sí, aunque también puede pasarte en aduanas también, te pueden también tener y pasarte a una inspección, pero mayormente son la gente de la primera inspección, así es. Okay. ¿Cuál es la razón por la que pueden mandar a alguien a una segunda inspección? Porque a veces solo tal vez vemos que las han mandado al cuartito, pero no sabemos la razón del por qué ha ocurrido esto. Hay diferentes razones, Daniela. Primeramente, hay personas que tienen homónimos. El homónimo, vamos a poner Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez, ese nombre, cuando yo trabajaba con migración, tú ponías en el sistema de migración donde chequea los nombres de las personas y ahí aparecían 2000 Juan Pérez. Un nombre muy común. Sí. Y usualmente los latinos usamos dos nombres y dos apellidos, a diferencia de las personas estadounidenses que usan un nombre y un apellido. Sí. Entonces nosotros, cuando tú entras al sistema y digamos, yo dijiste Juan Pérez, si él se llamaba Juan Ángel Pérez Ramos, tenía esos dos apellidos, entonces te saca las combinaciones. Ángel Ramos, Ángel Pérez. Entonces, todas esas combinaciones las podría sacar el sistema. Pero los nombres comunes son las personas que más se someten a este proceso de homónimo, que tienen nombres iguales. Entonces, si hubo un Juan Pérez, te llamas Juan Pérez, si hubo otro Juan Pérez o varios que cometieron fechorías, automáticamente el sistema te identifica y te pueden decir tú vas a pasar a inspección secundaria. En ese sistema no sale la foto. No, ahí no sale la foto. Al pasar a inspección secundaria, entonces van a determinar, al tomarte tus huellas, que tú no eres esa persona, por supuesto. Ahí podrían chequear el récord de esa persona y ver, o chequear tu récord y ver, capturar tus huellas que no eres tú. ¿Pero qué te ha causado? ¿Inconvenientes? Sí. Puede ser que el cuartito esté lleno, te tarde 2, 3 horas. Hay personas que han pasado 4, 5 horas en esa segunda inspección. Y ya perdiste tu vuelo. Si te está esperando los familiares afuera y van a estar esperando y desesperados porque no sale, porque ni saben por qué no ha salido. Entonces sí te crea inconvenientes, es la cosa. Y otra razón podría ser porque una persona viaja mucho a Estados Unidos. Claro que sí, mira, hoy lo más que tú ves es los que viajan mucho, a veces tienen razones por viajar, son los que son viajeros que llevan encomiendas, te entran con la visa B1, no la B2. Muchas personas desconocen la diferencia. La mayoría de la gente, o cuando tú vas a la embajada, te emiten, tú miras tu visa, dice B1, pleca B2. B1 es por negocio, business. B2 es turismo, placer. Entonces, muchas personas que te viajan constantemente a Estados Unidos todos los meses y usualmente viajan por negocio, pero los viajeros deberían entrar con B1, porque es negocio y usualmente tú entras 2 o 3 días y te regresas. Esas personas usualmente, si ya tienes un récord, no deberías tener problema. Pero hay personas que te vienen y te bajan de vacaciones 5 o 6 veces al año, como B2. El oficial te comienza a preguntar, ¿por qué vacacionas tanto? ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí te pueden empezar te pueden cuestionar. Ahora, la persona que se quedó mucho tiempo en Estados Unidos en su viaje anterior es el que peligra al ingresar otra vez a Estados Unidos. Digamos, tú te quedaste 3 meses en Estados Unidos. Yo lo he visto con 60 días que los pasan en inspección. Te quedaste 60 días, 90 días, regresas a los 6 meses. Algunas personas regresan antes de los 6 meses. Automáticamente, creo que es casi automático, el oficial va a ver tu récord porque al escanear tu visa va a ver tu récord de ingreso a Estados Unidos, el I-94, y va a detectar que tú el último día estuviste 90 días. Y ahí el oficial empieza a cuestionarte, digamos, una persona, un hombre o una mujer que tiene responsabilidades, tiene su cónyuge, tiene sus hijos en El Salvador o su trabajo, ¿por qué te estás quedando 90 días de vacaciones? Y es donde empiezan a cuestionar.
Rápido el oficial podría pensar, y eso me lo dijo un oficial a mí cuando yo fui al entrenamiento del curso consular, que lo que piensa es que estaba trabajando. ¿Qué te quedan 90 días haciendo en Estados Unidos teniendo a tu esposa, a tus hijos en El Salvador? Entonces ahí el oficial, y que tienes 35, 40 años, el oficial empieza a cuestionarle eso. Y podría ya pasar, te va a pasar a secundaria y va a peligrar tu visa. En muchos casos, la mayoría le pueden cancelar su visa y regresarlo a su país. O sea que sí sucede. Claro, a muchos les sucede, por supuesto. Yo he visto casos, una persona al menos que he visto 55 días se quedó, trató de regresar a los 4 meses, le cancelaron su visa en el puerto de entrada, la devolvieron a una señora. El esposo y sus hijos con visa, ella perdió su visa. Así, son realidad. Yo te puedo hablar de casos reales, no que te estoy inventando. Te puedo hablar de casos reales en mi oficina de personas que en su primer viaje se creen que la visa ya no me la pueden quitar, no le pueden hacer nada. Ya la voy a tener permanentemente, y en su primer viaje, el primer viaje se quedaron mucho tiempo, el segundo viaje se la cancelan por todo el tiempo que se quedaron en Estados Unidos. No a todos les sucede. Mira, hay veces que la persona se puede quedar por causas ajenas a su control. Te caíste, tuviste un accidente. Yo he tenido casos así que tuvieron un accidente, se cayeron, los tuvieron que operar y no, se quedaron por esa situación. Tengo una cliente recientemente que quedó 4 meses porque le dio el COVID, se puso muy grave en Estados Unidos. Entonces le dije, no, quería viajar pronto, me preguntó que si podía viajar. Ya dije, no debería viajar. Espérese 6 meses a 1 año o más, porque esos 4 meses le pueden afectar. Y el día que viaje, lleve documentos que le dio el COVID, que salió positiva, que estuvo hospitalizada, que pasó por esa situación y no le permitían regresar. Otro punto, que todo tu tratamiento médico no haya sido carga del gobierno. Sí. Porque si eres carga del gobierno, ahí el oficial podría tomar eso en contra tuya, y aunque te quedaste por causa ajena a tu control, te puede cancelar esa visa. Así que cuando uno se queda mucho tiempo, su visa peligra. Como las mujeres embarazadas también, ya que estamos en este tema. Igual, la mujer que se quedó y tuvo un niño en Estados Unidos, su siguiente viaje peligra, especialmente cuando viajan con sus hijos. El oficial pregunta, ¿por qué tuviste un hijo en Estados Unidos? Y lo primero que te va a preguntar es, ¿quién pagó por el parto? Es lo primero, y la mayoría de los casos fueron carga del Estado. Y al detectar que fuiste carga del Estado, tu visa se perdió. Te la cancelaron y te devuelven a tu país de origen, te deportan. Entonces, sí peligra. Entonces, esa segunda inspección, este tema me lo pidieron, porque muchos hoy están entrando a Estados Unidos y está más que nunca, están pasando a personas a inspección secundaria. Los oficiales están tratando de detectar qué está sucediendo, y él busca un perfil. O sea, los oficiales perfilan a las personas. Tú has visto el programa Alerta Aeropuerto, de los diferentes aeropuertos. Sí. Y muchos creen, eso es bastante real. O sea, lo que sucede cuando te perfilan a ti, que tú ingresas, te pones nervioso, no sabes contestar al oficial de inmigración, el oficial te pregunta, ¿traes tu boleto de regreso? Y usualmente hoy todo es electrónico, pero es importante que uno tenga ese boleto de regreso por lo menos en tu teléfono. Sí. Mire, aquí voy a regresar. ¿Para dónde vas a Estados Unidos? ¿Quién pagó por tu vuelo? Hacen esas preguntas. Y lo que tú ves allí, los oficiales lo hacen en el puerto de entrada en Estados Unidos. Y si tú muestras ese nerviosismo, esa inseguridad, el oficial te va a pasar a segunda inspección. Y ahí ya en más detalle empiezan a presionar a las personas, te piden tu teléfono y lo van a ver. Y ahí es donde muchos se meten en problemas también, porque muchos llegan a quedarse a Estados Unidos, y a veces en los mensajes que tiene, ahí ya los has hablado con alguien en Estados Unidos y te pueden detener en ese momento y cancelan tu visa, y el próximo vuelo vas de regreso para tu país. Heriberto, usted ha mencionado, ahorita que mencionó, han revisado algún mensaje, y recuerdo también en un programa que tuvimos que usted dijo de que a una persona le habían visto en su celular que iba a ir a trabajar. Sí. Los oficiales tienen derecho a revisar los datos de nuestro teléfono. Claro, él te lo puede pedir. Tú le vas a dar acceso, porque usualmente tú tienes que darle acceso, tu código, algunos son por el face, te reconoce tu cara o algo así por el estilo, tienes que darle acceso. Si le niegas a dar acceso, si lo niegas, él mismo ahí te puede cancelar tu visa y deportarte, porque no le diste acceso a tu teléfono, pero la mayoría le van a dar acceso a su teléfono y encuentran esos mensajes. No se acuerdan, hace unos años atrás, un artista mexicano que le cancelaron su visa y lo deportaron. Un artista mayor, pero él le chequearon y entraba con la visa B1, pero iba para un evento donde le pagaban, y él tenía que entrar con un diferente tipo de visa.
Entonces, y él le cancelaron su visa y lo regresaron a México. Y no habrá entrado muchas veces así con ese tipo de visa y no se dieron cuenta. Tal vez podía haber entrado, pero ese día el oficial, hay oficiales que son bien minuciosos y te chequean. Entonces le chequearon y vieron que él iba para un evento. Ahora, Heriberto, ¿qué acción podría tomar alguien de inspección así contra un residente? Porque me imagino que no es lo mismo, así que tengan tipo de visa como de turista, quizás de estudiante o que van de negocios con un residente. Mira, me acuerdo de un caso cuando yo fui al curso consular en el aeropuerto de Dulles, Washington, que pasaron un residente y estaba yo ahí en esa área viendo lo que estaba sucediendo y le pregunto al oficial, me dice, ¿y él es residente? Sí, lo estamos deteniendo porque él tiene al chequear la entrada, tiene un caso criminal. Tenía un delito, había cometido un delito, había cierta información en el sistema que decía que él no había asistido a corte. Entonces lo detuvieron e iban a chequear si él no se había presentado a corte, tenía una orden de arresto en su contra para ver si lo iban a detener y pasárselo a las autoridades. Pero sí los residentes, inclusive ciudadanos, los pueden detener en el puerto de entrada por ciertas razones. Entonces hay residentes que también tienen homónimos. Yo ahora mismo acabo de hacer un proceso, ya vamos a hablar del proceso que se hace, un proceso de un cliente que es residente, pero cada vez que ingresa lo detienen y lo pasan a inspección secundaria. ¿Cada vez? Y al rato, cada vez, y al rato de que se dan cuenta quién es él, lo dejan ir. Pero es un inconveniente que le causan todo el tiempo. Entonces, si esto le sucede a muchas personas, los que pasan a inspección secundaria, no son pocos, son bastantes personas. Pero, ¿y a los residentes los pueden, no sé, cancelar su proceso, no sé, algo así? No, tan extremo. Si tú eres residente, el oficial de migración, él no tiene la autoridad para quitarte la residencia, no la tiene. Okay. Él tiene la autoridad de someterte a ti a un proceso migratorio, a un juez de migración, porque solamente un juez de migración te puede remover la residencia. Entonces, si tú tienes un caso, él te detiene porque tú tienes un caso pendiente, un caso de corte, un caso criminal, una orden de arresto contra tuya, por lo que sea. Si te está sucediendo como residente, él te puede pasar a otro proceso por medio de migración para determinar, y el juez es el que va a determinar si te quedas con la residencia o qué va a suceder con tu caso. No me puede prohibir entrar. No, usualmente te van a permitir entrar. Él te puede remover la tarjeta de residencia, pues se puede quedar con tu tarjeta y darte una orden para que tú vayas a tu proceso. Así es, a tu proceso migratorio en el futuro. Entonces ahí ya vas a tener que comenzar ese proceso migratorio. Pero sí, es algo que está sucediendo a menudo. Hoy, post pandemia, también es algo que he visto a muchas personas, que personas se quedaron por causas ajenas a su control en Estados Unidos. Por la pandemia, cerraron el aeropuerto de El Salvador, iban a regresar tal vez fin de marzo del 2020 y no pudieron regresar. Entonces ahí tuvieron que quedarse en Estados Unidos unos 6, 7, 8, 10 meses por lo mismo. Muchos siguieron la ley migratoria y sometieron su extensión, otros desconocían que debían someter una extensión y no lo hicieron. Inclusive las personas que sometieron extensión hoy están teniendo problemas porque se tuvieron que quedar mucho tiempo y les aprobaron la extensión solamente por 6 meses, pero se quedaron 10. Te quedaste 4 meses ilegal. O se regresaron a El Salvador y no fueron a sus huellas, a sus biométricos, y terminaron negándole la extensión. Y hoy hay un desconecte entre lo que sucedió durante la pandemia e inmigración, por lo que yo estoy viendo. Hoy debo tener una conversación con la asistente del senador Tim Scott de Carolina del Sur, que por un caso que una persona que es salvadoreña trabaja con esta asistente del senador, y él ha pedido que averigüe qué está sucediendo con migración. Entonces yo he accedido a poder platicar con ellos y pasar la información que yo estoy viendo, porque estoy viendo algo que migración no está tomando en cuenta la situación que vivieron muchos durante la pandemia, que tuvieron que quedarse por causas ajenas a su control. Le están negando las extensiones, le están cancelando visas porque vuelven a Estados Unidos con su visa, se la cancelan, lo devuelven en el puerto de entrada. Y para mí es injusto lo que está sucediendo, y este senador está tratando de averiguar qué está pasando. Perfecto. También, Heriberto, podemos hablar de cuál es el proceso que yo debo de seguir si quiero consultar la razón por la cual, digamos, yo siempre que yo llego al aeropuerto, pues siempre me mandan al cuartito. Entonces yo quiero saber por qué. ¿Por qué? Ajá. Ok, mira.
Hay un proceso que muchos desconocen, que estaba hablando hace un ratito, que acabo de terminar de entregárselo a un cliente que es residente, que se llama el TRIP, el programa TRIP, Travel Inquiry Program. Es el programa, formulario para consulta de viaje. Bien, es un formulario que ha cambiado mucho recientemente, volvió a cambiar, que le había llenado el cliente el anterior y tuve que cambiarlo para someter el formulario correcto. Ese formulario se somete a una oficina de inmigración en Washington. Se llena, tú tienes que mandar evidencia quién tú eres. Por ejemplo, este cliente residente mandó copia de su pasaporte, copia de su tarjeta de residencia, de su licencia, ciertos documentos que muestren quién es él. ¿Okay? O si tienes visa, podemos mandar documentos, envío usualmente la solvencia, partida de nacimiento, pasaporte, visa. Todo eso se puede enviar junto a este formulario. Y el formulario tiene una parte donde tú explicas qué sucede cada vez que ingresas a Estados Unidos. Te pide mucha información el formulario. Lo sometes y solicitas que ellos verifiquen por qué te están deteniendo. Ahora, no sé si ustedes cuando hacen reservaciones en línea, usualmente hay una pregunta, dice si tienes un número de desagravio. ¿Ok? Ese es un número que puede asignar migración. Ese número, si migración se da cuenta que están cometiendo un error contigo, te van a mandar una carta y te asignan un número de desagravio a ti. Y ese número lo vas a utilizar cada vez que hagas una reserva. Y ya el problema que tienes deteniéndote en el puerto de entrada debería parar. O si te detienen y muestras ese número de desagravio, esa carta que te envió migración, yo digo, cliente, anden con ella en su celular, una copia pequeña en su cartera, su billetera, para que el oficial vea que usted sometió ya y tiene ese número de desagravio, que usted no es esa persona con quien lo están confundiendo. Y así ya se acaba. Yo he tenido clientes que se lo he hecho en los años anteriores y ya no los detienen en el puerto de entrada. O sea que hay una manera de agilizar como ese proceso de entrada. Así es, hay una manera de agilizarlo con este proceso de Travel Inquiry Program, el TRIP, y la mayoría de gente desconoce este proceso. Sí, pero si usted lo detienen cada vez que ingresa a Estados Unidos, este proceso está disponible para usted. Si es residente, sea con visa, que usted viaja, cualquier tipo de visa y le sucede, porque a muchos le pasan constantemente, los pasan en inspección secundaria, entonces es necesario que, para que ya no le suceda, que someta este proceso a migración para que esto se detenga. Es muy importante este programa que la mayoría de la gente desconoce. ¿Okay? Bueno, yo creo que eso va a servir bastante porque yo he escuchado a varias personas y bueno, a veces sí son con viajes a Estados Unidos y a veces hasta internos. Digamos, si quieren ir a Guatemala les pasa bastante en la frontera que los detienen. Así que bueno, yo pensé que no se podía informar las personas en cuanto a qué está sucediendo porque siempre me detienen, ¿verdad? Y así evitamos porque, como se dice, hay personas que van por negocios, tal vez van con el tiempo bien reducido. Sí. Entonces sí hay una forma en la cual nosotros podemos hacer. ¿Es bueno que alguien más lo haga por nosotros, Heriberto, o es un trámite algo sencillo que lo podemos realizar? Es personal, muchos no lo hacen. Tienes que redactar eso en inglés, esa información en inglés, enviarse a la migración, los documentos que se envía tu solvencia, tu partida de nacimiento, hay que traducirlas al inglés y enviarlo. Tú lo que estás tratando de demostrarle a la migración que tú no eres esa persona con quien te están confundiendo, que tienes un homónimo y que tú deseas que te agilicen este proceso. Se llama en inglés el redress number o redress program o número de desagravio, y se va a utilizar cada vez que la persona haga su reservación por medio de una agencia de viajes o si no la hace directamente en línea. Muy bien, Heriberto, gracias. Bien, vamos a ponerle una pausa a este tema porque si usted tiene preguntas, consultas, hágalas a través del 7275-3512. Hacemos una pausa y ya regresamos.